Aquí está. Muy buenos días. 5 de julio. Perdón, ¿cuál 5 de julio? 9 de julio, quinta No, hombre, sesión. Sí, ya quito días. No, 9 de julio es la quinta sesión del mes de julio. Si nos ponemos a pensar, hemos estado pues juntos desde febrero. Aquí hay dos personas muy constantes. En febrero empezamos conmigo Ángel también, bueno, Maye, perdón, y Gilberto, somos tres. Y empezamos en febrero, nos fuimos con Benito Taibo, hemos leído también a un escritor holandés, Hax, hemos leído a Colombani, que es una escritora francesa, a Tamara Trotner, escritora mexicana, y hemos leído cuentos diversos de varios escritores. Entonces sí hemos tenido como que acercamientos y a lo mejor más sensaciones de cómo se escribe desde distintos puntos del mundo. Y ahora lo que cerramos para este miércoles es continuar con dos ensayos cortos de Irene Vallejo y yo invitarlos a viajar un poco para cerrar ya este libro que se llama Luciérnaga. La tercera parte, si son más relatos, yo voy a escoger los mejores, se los voy a leer y con eso terminamos de vivir lo que fue el viaje ya en la vida madura, en la vida de ser adulto en Buenos Aires de Natalia Lidminova, una chica de Bielorrusia, poeta, traductora, editora y pues sobre todo una mujer muy talentosa. Así que dentro de su trabajo de poesía, más si ustedes lo quieren leer completo, será realmente un goce que lo puedan leer ustedes en su momento y en su privacidad. Irene Vallejo, la escritora española con la que nos hemos encontrado para los ensayos cortos, hoy nos va a acercar a dos temas también muy lindos. Uno de ellos se llama, allá me fui de página 148, y se llama El refugio del humor. Fíjense de dónde venía la palabra humor, qué nos quiere decir, a qué nos va a invitar este ensayo corto, y comenzamos así. Dice, El refugio del humor. Ahora que el optimismo está desacreditado, ¿convendrá refugiarse en el humor? Pues sí, el optimismo es como lo definió Ambrose Bierce, la doctrina según la cual todo es bello, incluido lo feo. Todo es bueno, sobre todo lo malo, y todo está bien si está mal. El humor vendría a ser un pesimismo alegre adaptado a esos momentos de desilusión. Desde luego, es lo más jugoso que hay en nosotros, porque la palabra humor está emparentada con humedad y significa líquido. Se refería a los fluidos del cuerpo humano. Imagínense esto, en particular cuatro: sangre, la linfa, la bilis y la bilis negra. Durante muchos siglos se creyó que el genio de cada persona estaba causado por sus jugos vitales, de ahí que el término llegase a su sentido actual. La mejor clase de humor es el humor redentor, el que sin ser humillante nos hace humildes, el humor que se convierte en un acto de amor, no de amor ciego, sino de amor agudo y bien informado. Por eso el principal mandamiento, si es que la hilaridad permite mandamientos, debería ser: ríete de tu prójimo como de ti mismo, porque riendo aligeramos nuestras cargas, comprendemos que la vida es un asunto grave pero no serio. Por otro lado, la única forma de quejarse que libera y seduce es el sentido del humor. A pesar de su nombre, supone un movimiento de la sensatez hasta el borde mismo del sinsentido, una deserción de la lógica hacia el bando del absurdo. Arrastrándonos hacia ese territorio fronterizo, nos masajea la mente y nos limpia los ojos con las lágrimas de risa. Así aprendemos lo importante que son las tonterías. Y me gustó traerlo a la mesa porque olvidamos reírnos, olvidarnos gesticular, olvidamos que las arrugas, las comisuras, las marcas de aquí de los pómulos son marcas de risa, de humor, de alegría, de jugos vitales de la vida, ¿no? Hay un humor, hay un gesto y hay tonterías. Como los niños, ¿no? Los niños se ríen de cualquier cosa y nosotros necesitamos a veces sentirnos o juntarnos con niños para hacer las cargas más ligeras y más absurdas y reírnos de lo absurdo, reírnos sobre todo, como dijo este mandamiento de la hilaridad. Si existiera, debería de ser: ríete de tu prójimo como de ti mismo y no tomarnos las cosas tan a pecho. A veces viene un poco como de casa, ¿no? La autoestima. Si no nos reímos de nosotros o no nos burlamos de nosotros mismos, pues no vamos a aceptar cuando alguien de alguna manera externo
nos hace una crítica positiva o negativa. Depende de tu autoestima también y la forma en cómo te tomas las cosas, pues vas a sentir una carga más ligera, ¿no? Reírnos de nosotros, permitir sentir que no viene hacia mí, no viene como la crítica directa o me va a lastimar. Creo que todo depende de cómo nos tomamos las cosas. Si es con humor, pues qué mejor. Así que esto es lo bello de este ensayo. Y el siguiente se llama la atracción del vacío. Y aquí me acordé mucho de la palabra que ayer les leía y que por ahí nos dijo también Gilberto una memoria muy linda con su abuelo, sosiego. También lo relacioné con esta palabra. Y dice así, de Irene Vallejo, la atracción del vacío. Nos aburrimos menos que en cualquier otra época, pero tenemos más miedo que nunca a aburrirnos, afirmó el filósofo Bertrand Russell. Quizá por eso llenamos nuestras vidas de tareas y planes hasta colmarlas. Nos inquietan los espacios vacíos como resquebrajaduras en el edificio de actividad que levantamos cada día. Una vaga impresión de culpa nos domina si, cuando los lunes llegamos al trabajo, no somos capaces de hacer a nuestros compañeros el relato ajetreado de nuestro fin de semana. Preferimos la asfixia al vacío. La sabiduría humana más remota nos desaconseja esa actitud. Hace unos 25 siglos, perdón, el maestro chino Lao Tse escribió que torneamos la arcilla para hacer una vasija, pero que es el vacío interno lo que contiene aquello que vertemos dentro de ella. Clavamos estacas para construir una cabaña, pero es el espacio interior lo que la hace habitable. El anciano maestro pretendía recordarnos que el vacío nos cobija, que nuestros actos necesitan espacio y calma para cuajar silenciosamente, igual que el manto de una nevada. El filósofo romano Séneca insistió en esa misma idea. Pensaba que deberíamos ser activos, pero no movernos de forma atropellada, conformándonos con un inquieto ir y venir. En la vida diaria recomendaba despojarse de la presión de las expectativas y de la excesiva excitación para aprender la lección del descanso. Séneca ironizó en sus escritos sobre el ocio atareado y nos legó una frase incisiva que dice así: no son ociosos aquellos a quienes sus placeres les dan mucho trabajo. Según el saber antiguo, si vaciamos nuestro tiempo, no nos pesará. ¿Qué tal? Tenemos muchas cosas para no aburrirnos, pero nos da miedo aburrirnos. Ejemplo número uno, me dedico un ratito a decir voy a descansar, pero ¿qué descanso puedo tener rápido, inmediato, sin que me exija compromiso? Prendo la tele, busco una serie, hay 100,000 opciones, cinco fórmulas, cinco espacios y resulta que no escogemos nada, no encontramos algo. Entonces, ese vacío lo podemos llenar de actividad. Hoy escuchaba un podcast y decía que no nada más de ciencia y de física y de conocimiento se vive de arte, se vive de lo artístico, se vive de decir, hoy me siento, hoy saco mis pinturas, hoy busco la canción, hoy escribo lo que tenía pendiente escribir, hoy hago algo de lo que necesito para que mi vacío se llene de cosas artísticas. Entonces, ahí está, me gustó el mensaje de la atracción del vacío. Hagamos de esa vasija y ese vacío que hay en el interior, pues algo rico de nosotros mismos. Pues bueno, aquí nos despedimos de Irene Vallejo. Ya queda en el espacio de cada quien leerla o buscarla. Tiene muchos podcasts, hay muchas entrevistas de ella, hay mucha información que publica, si usan Instagram, y de ahí pueden seguirla porque de los videos siempre hay datos importantes y sacas algo rico, como lo que fuimos viviendo con el libro de El futuro recordado. Pues bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos con Natalia Litvinova, Bielorrusia, nos habló de su infancia, nos habló de su abuela, con un lado mítico, con esos personajes que trabajaban en un pantano, con una amiga llamada Darina, pero también estábamos en ya acercarnos a la tercera etapa. La tercera etapa, la tercera sección de este libro, decíamos ayer, nos habló, por ejemplo, de la grabación con su madre. Ella dijo, voy a grabarte, mamá, tú platica de ese día importante y la mamá se reflejó en ese 26 de abril de 1986, donde ella ya venía de regreso del pueblo donde estaba la planta nuclear de Chernóbil y donde ella dice, yo sentía algo y gracias a Dios pude llegar a Gómel
pero yo sabía que esa estela y esa nube significaba algo difícil, algo fuerte, y era la explosión de la planta nuclear. Nos habló de elementos importantes, yo les decía, les preguntaba o les comentaba, en nuestras casas siempre hay símbolos, hay objetos, hay cosas que pertenecieron a nuestros padres que nos remontan a ese momento. Y ella hablaba del portafolio, el portafolio con el que viajó su mamá. Se subieron a un avión y estaban sus documentos, estaban sus trenzas de cabello, estaba su pasado contenido en un portafolio. También hablamos de las fotos instantáneas, del álbum familiar, de esas fotos antiguas que tú quisieras darle un zoom y poderlas entender, poder pedirles a las fotos que hablen, que me cuenten mi historia. Entonces, en esos pequeños lapsos nos quedamos ayer y con esto vamos a continuar. Y si me acompañan, hay un relato que se llama Es más fácil hablar con los muertos. Dice, escondida bajo la mesa, en este caso es Natalia la que habla, escuché a Elena decirle a papá. Elena es su abuela paterna. Escondida bajo la mesa, escuché a Elena decirle a papá, es más fácil hablar con los muertos que con los vivos. Tiré del mantel y salí agitando los brazos para asustar a las gallinas. Sus plumas quedaron pegadas con sus heces. Luego mi abuela Elena me obligó a limpiar el patio y me prohibió jugar con los pollitos. Antes de regresar, arranqué de raíz las margaritas, sus flores preferidas, pero no se las di. Elena, mi abuela, viajaba desde el campo a la ciudad en camiones repletos de bolsas, con verduras que sembraba y desenterraba con sus propias manos. Los camiones la dejaban en las puertas de la terminal de tren, en la plaza principal, en ese mercado, junto a otras mujeres que hacían lo mismo. Vendía manzanas, semillas de girasol, manteles bordados a mano, papa, remolacha y vodka. La economía colapsó cuando mi hermano y yo éramos muy chicos. Para ayudar a mamá y a papá, mi abuela Elena consiguió un trabajo extra en un manicomio. Decía que los locos la amaban, los entendía con naturalidad. Se acercaba a ellos sin miedo y con ternura. Aprendió con su marido dañado por la guerra. A menudo recuerdo su casa en el campo, los marcos labrados de las ventanas con pequeñas figuras de gallos y frutas talladas en las esquinas por un veterano borracho que no quería plata sino vodka a cambio de su trabajo. La casa de mi abuela era de color azul marino y las ventanas pintadas de blanco parecían espuma, mar y espuma donde había un bosque. Yo andaba sola y descalza, pisaba las frutillas maduras, entraba con los pies llenos de pulpa y manchaba los pisos. Me sentía huérfana, hermana de las vacas que me aceptaban con un ojo y me rechazaban con el otro. La vida en el campo me parecía fértil y sufrida como las mujeres de mi familia. Y aquí me encuentro con la poesía, con la comparativa, el trabajo arduo de las mujeres, un ejemplo de hay crisis en el país, la economía está cayéndose y hay que meter mano. ¿Y cómo? Pues como lo hacían todas las mujeres, cosechando, bueno, cosechando, llevando todo al mercado, trabajando en conjunto y haciendo pues que esa economía familiar se uniera. Pero en ese bosque y en ese campo verde, ella se sentía huérfana y sufrida como las mujeres de su familia. Me gustó también cómo compara el trabajo cuando dice la abuela Elena se fue a un manicomio y los entendía, decía que los locos la amaban y sobre todo se acercaba a ellos sin miedo y con ternura, porque aprendió con su marido, quien estaba dañado por la guerra. El marido de Elena era el abuelo Pedro, él se había ido a la guerra y llegaba temblando, manos sin hablar, o sea, no hablaba, no expresaba, no decía los demonios que estaban en su mente. Entonces aquí es una manera ideal de decir, el manicomio, yo los entiendo porque aprendí de mi esposo dañado por la guerra. Imagínense tantas historias. Y así hay literatura, nunca se va a acabar la literatura que hable de las guerras mundiales, de guerras civiles. Entonces, siempre vamos a encontrar personajes que generalmente encuentran como salvación, ¿verdad? Eso es lo lindo también cuando, cuando llegamos a casos donde pudieron superar y enterrar su pasado. El siguiente relato se llama La llegada. Aquí también viaja en el tiempo, pero seguimos en su vida de adulta y nos va a hablar de cómo llegó en septiembre del 96 a Buenos Aires, Argentina. Dice, La llegada. El 9 de septiembre de 1996, el avión en el que viajábamos desde el aeropuerto de Moscú aterriza en el aeropuerto Ezeiza en Buenos Aires. Después de pasar por migración, donde sellan nuestros pasaportes, nos dirigimos hacia la salida cargando 4 valijas enormes.
La humedad es intensa y encrespa mi pelo. Mamá está nerviosa, papá ansioso, mi hermano cansado. Los cuatro observamos las puertas que se abren y cierran automáticamente. Vemos la calle y la gente que se abraza afuera. Un hombre con valijas y vestido de traje sale del taxi y se acerca a nosotros. Frena en seco y nos arroja una pregunta inesperada. ¿Para qué vinieron a Argentina? Esto es el infierno. Nos quedamos en blanco y no respondimos nada. El hombre se fue. Otro hombre de estatura muy baja nos espera afuera del aeropuerto con un cartel en el que está escrito nuestro apellido. ¿Cómo podría él enfrentar mi desconcierto, mi incipiente nostalgia, los nervios de mamá, la angustia escondida de papá, la soledad adolescente de mi hermano? A pesar de todas estas emociones, estamos angustiados, pero entusiasmados. Lo nuevo nos provoca cosquilleos en el estómago. El hombre nos recibe con un saludo seco y una sonrisa breve. Observo detenidamente las patas de gallo que se despliegan desde la comisura de sus ojos, la agudeza de su mentón, el bigote que parece artificial y memorizo su rostro. Nos guía hasta su auto, colocamos las valijas en el baúl y lo que no cabe lo acomodamos sobre nuestros regazos. El motor ruge y nos desplazamos por la autopista. Nunca había visto una autopista así, ni experimentado este constante oleaje de autos tocando bocina, ensordeciéndome. Me sorprenden los arbustos con flores tan grandes, los nombres extraños de las calles, el aroma a carne asada, los hombres con el pelo largo. Todo me resulta novedoso y mis ojos hacen un trabajo doble, observar y comprender. Mis ojos son redes que lanzan todo lo que rodea. Recién llegada a Buenos Aires con 10 años, me siento como un bebé que ve el mundo por primera vez. El hombre nos deja frente a la puerta de un hotel familiar en la calle Congreso. Asegura que es un buen lugar porque acá vive una familia de rusos. La conoce muy bien y se ofrecerá como nuestra guía. Nos mostrará supermercados, colegios en la zona, parques, la iglesia ortodoxa rusa y nos enseñará las frases correctas para saludar y despedirnos. La encargada de este hotel es una mujer de unos 50 años, menuda y fibrosa, con la piel exageradamente bronceada. Recoge sus rulos en un rodete antes de ponerse a fregar los tres pisos y los numerosos pasillos de este lugar, donde todos conocen las intimidades de los demás. Aunque se nota que la encargada no está muy dispuesta a entablar conversaciones, me habla por obligación. Cada vez que nos cruzamos me comenta, ¡qué blanca! Dice eso para no decir, ¡qué pálida! Nuestra habitación no es amplia y la ventana da a una calle concurrida. La corriente de autos no cesa. Es como un río tumultuoso que resuena las 24 horas. Pero es lo único que logro comprender en este nuevo entorno. Aterrizamos solo hace unas horas y ya estamos instalados en este reducido cubículo. Mañana es mi cumpleaños y me cuesta descansar. Debajo de la sábana juego a ser una momia envuelta en vendajes que, aunque me impiden respirar, me preservan. Qué blanca, pienso, blanca como una momia. ¿Qué tal? Aquí viene el tema hermoso. Pónganse en la piel de una niña que va a cumplir al día siguiente, es decir, un 10 de septiembre de 1996, va a cumplir 10 años. Viene volando de Moscú, aterriza en Buenos Aires, el bullicio, ella observa y trata de observar y comprender. En esa piel, ¿qué sentiríamos cada uno de nosotros si nos quitan nuestro idioma, nos quitan nuestra familia, nos quitan el bosque, nos quitan lo verde? Nos quitan los amigos y las emociones de estar arraigada a tu tierra y a tu raíz. Yo creo que nos da la piel de chinita de, híjole, si lo viviera, ¿cómo lo viviría? Si fuera niña, sería más adaptable. Si fuera niña, estaría percibiendo las emociones y las dudas del papá y la mamá, porque todo cae sobre el papá y la mamá. ¿Qué pensamos? Una niña de 10 años no puede decidir, quiero estar en este hotel, quiero estar en esta escuela. Todo va a ser conforme a lo que papá y mamá decidan, pero papá y mamá están aterrados. Así que creo que nos da como una sensación de mucho miedo si nos pusiéramos en estos zapatos. Fíjense el siguiente relato. Esta chica, la escritora Natalia, pues les estoy cortando relatos, pero básicamente dice, pues imagínense ir a una escuela en Buenos Aires sin el mismo idioma, con niños que me ven pálida, con otra textura, con otra forma de ser y añorando yo la poesía. Y en Argentina no se lee poesía.
Yo me enterraba en la biblioteca, que para colmo, dice, la biblioteca estaba en el sótano. Hay que ir a un sótano, hay que hundirnos más para llegar a los libros. Y ahí están los pasajes. Y este relato tiene que ver con las cosas que ella no entendía de su nueva escuela. Dice así, y se me hace muy peculiar, las cosas que no entiendo de la nueva escuela. No entiendo que haya un mástil en el patio, que se hice la bandera todas las mañanas mientras nos obligan a cantar alta en el cielo un águila guerrera, que en vez de uniforme tengamos que usar un guardapolvo blanco como los médicos. Perdón. Llevar ropa debajo del guardapolvo y sentir que la gente en la calle al verme piensa que estoy desnuda. Que la maestra, en vez de llamarme por mi nombre y apellido, me diga gordita. Que haya tantos actos. Que la directora quiera que mis padres vengan a todos los actos. Que mis padres no quieran ir porque no entenderían nada. Que los chicos puedan hablar en clase sin levantar la mano. Que puedan hablar entre ellos. No entiendo que puedan correr por el aula, que puedan arrojarse cosas. No entiendo que peguen stickers en las hojas donde hacen la tarea, que la profesora al corregirlas ponga una carita feliz. No entiendo que las chicas y los chicos que se llevan mal se saluden con un beso a la salida. Las cosas que me gustan de la escuela, que en el patio haya una jacaranda. ¿Qué tal si resumiéramos nuestra infancia, nuestra vida de escuela, qué no entenderíamos y qué sí entenderíamos? ¿Qué recuerdas? Yo recuerdo en mi primaria había una estatua de un león y ese león estaba a la altura de nosotras y nos subíamos al león y ahí estábamos platicando y nos subíamos, pues ahora sí que a la espalda del león, platicando todo el recreo. Y no entiendo también aquí, como dice ella, que las chicas que molestaban fueran las líderes y las líderes del grupo y a las que todo el mundo quería seguir. No entiendo por qué mi colegio era de monjas y me llevaron mis padres ahí. No entiendo por qué todos los días a las 12 del día teníamos que rezar el Ángelus. No entiendo por qué las monjas visten tan serias y no sonríen. Entonces, me hizo pensar de igualmente la mirada. Pónganse también a imaginar una escritora a sus 38 años y remontarse a su infancia y decir, con este relato te quiero decir, la vida en Buenos Aires para mí era un choque de educación, de cultura, de emociones y sigo luchando ahí. Ahí estoy a mis 10 años. Entonces se me hace una joya también ver la forma de escribir y es literal una sola página, este relato que les leí. Vamos a avanzar ya por terminar en dos o tres relatos, el libro de Luciérnaga y el siguiente dice, ajo por ojo. Durante mi primer invierno en Buenos Aires, no uso campera, que es como una chamarra, algo abrigo, como un abrigo, ni bufanda, porque estoy habituada a temperaturas mucho más bajas. Extraño la nieve, los lagos cubiertos de hielo y el vapor que sale de la boca. La gente en la calle me mira con asombro. Mi falta de abrigo parece causarles frío. También miran mal a mamá, tal vez creen que no me cuida. Ella no se percata de esas miradas, tiene otras preocupaciones que demandan su atención. Se exalta ante lo que le parece ilógico en un país tan diferente al suyo y contempla la posibilidad de dejar de responder las cartas que llegan desde su ciudad, Gómez, las cartas de sus amigas y hermanas, quienes no cesan de preguntar por qué nos fuimos tan lejos. Cuando vamos a la verdulería, mamá pide ojo en lugar de ajo. Intenta explicar que le dieron mal el vuelto. Busca productos que solíamos usar en Bielorrusia, pero acá no existen. Y se da cuenta de que no puede integrarse a este nuevo mundo sin que corrijan sus frases o su acento. No es difícil comprender a una mujer que entra a la carnicería tomada de la mano de sus hijos, pronunciando cada palabra lentamente por temor a equivocarse. Solo hace falta seguir su empeño en articular cada sílaba para llegar al churrasco o a la carne picada. El carnicero ríe agarrándose de su enorme panza y llama al ayudante provinciano para que observe a mamá como si fuera una mona tras las rejas. El joven se sonroja, fuerza una mueca de amabilidad mientras esperamos que termine el espectáculo. Me saluda agitando la mano y me doy cuenta de que le faltan dos dedos. Tiro del abrigo de mamá. Cuando se agacha sin perder de vista al carnicero le susurro, mamá, le faltan dos dedos, como a la abuela Elena. Deseo tomar esa mano y apretarla con fuerza, que él me lleve a pasear por el barrio, unidos por esta amputación. Quiero mostrarle el hotel donde nos alojamos, contarle los chismes de la gente con la que convivo y hablarle de lo difícil que es ir a un colegio donde nadie me entiende.
Sin embargo, esa mano deja de saludar y agarra el cuchillo. ¿Qué tal? Aquí vuelvo a sentir emoción, memorias, una mano que se asemeja a lo más similar que puede tener Natalia en ese momento, a esa corta edad en una carnicería, es ver que alguien se parece a su abuela. Y ese alguien le faltan dos dedos, como su abuela paterna, Elena, ajo por ojo. Volvemos a la adaptación, volvemos al proceso que todo ser humano vive. Pensemos en los migrantes, pensemos en la migración que hoy en día se da de una manera, pero recurrente y poderosa, y todos los cambios que implican adaptarte y llegar y que sea sobre todo bien recibido. ¿Quién te va a abrir las puertas de tu casa? ¿Quién va a abusar de ti porque no te sabes expresar? ¿Quién va a decir, ay, haz esto, dame tu dinero? De hecho, hay un relato que no les voy a leer porque es más amplio, pero resulta que la familia rusa que vivía en el mismo hotel donde estaban estos señores, la familia de Natalia de Bielorrusia, los acoge, les da la bienvenida, los invita, pero los engaña. Le dicen a la familia, el matrimonio ruso con una hija también de la misma edad de Natalia, le dicen a la mamá Tamara y al papá de Natalia, oigan, pues vamos a invertir, tenemos que poner ahorros, tenemos que crecer, tenemos que aquí arraigarnos a algo en Buenos Aires y no podemos estar siempre en un hotel. Hay un terreno que se puede construir algo, inviertan los únicos billetes que tienen, lo habían convertido a moneda dólar, le habían dado creo que sus ahorros de $15,000 y resulta que cuando hacen el proceso de compra y con un notario que era falso, se quedan con escrituras falsas y al día siguiente pues van y charlan con sus vecinos rusos, los vecinos rusos ya no están. Entonces, caray, creo que eso se vive en Buenos Aires en el 96 y se sigue viviendo hoy en día en el 2025. Así que engañados, defraudados y pues más tristes que nunca y sin ningún centavo. Entonces, aquí está duro el tema. El siguiente relato dice, mina de oro. Por las noches me resulta difícil conciliar el sueño. Las bocinas y las acaloradas discusiones de los hombres que beben cerveza hasta tarde en el kiosco de la esquina me alteran. Nunca antes había sentido tan intensamente la falta de silencio y soledad. En Gómel, los ruidos comenzaban a menguar a partir de las 6 de la tarde, y entre las 7 y las 8 cenábamos. Papá elegía la música de fondo según su estado de ánimo, que podía variar entre Bulak, Aquarium o Machina. Echo de menos a la lorita Mashka, a la abuela Elena regañándome por pisar las frutillas mientras corría detrás de un gato, y extraño los chismes de las amigas de mamá que escuchaba yo a escondidas detrás de la puerta de la cocina. El balcón cerrado donde podíamos jugar en invierno y mi colección de revistas para colorear también la extraño. También el río Sos, después de la nevada. Exploraba su superficie con la esperanza de encontrarme con algún pez atrapado en el hielo. ¿Qué estarán haciendo ahora nuestros familiares y amigos? ¿Mis compañeros de clase pensarán en mí? ¿Sentirán mi ausencia cuando se saquen la foto grupal para fin de año? ¿Habrán marcado en el mapa dónde está Argentina? ¿Inventarán leyendas sobre mi partida? No lo sé. Siento tristeza todos los días. A veces me parece que ya no podré vivir sin ella y poco a poco me convierto en una adicta. La tristeza no es una mina de oro, me digo. Mejor tomo el compás que nunca aprendí a usar bien en el colegio, trazo una abertura en mi vientre, meto la cabeza y pujando entro en ella. Desaparezco en mí misma por un tiempo, para pensar y encontrar tranquilidad donde no hay luz y el ritmo de mi sangre me arrulle. El oro no está en la tristeza. Ya sería rica Natalia. Está sintiendo y está compartiendo la nostalgia. ¿Cuántos no hemos sentido este reflejo de nostalgia porque partimos? Cuando yo mudé, así de manera sencilla, me acuerdo que era un año 2016, Semana Santa, yo visité a mi hermana, que ya vivía aquí en Ciudad de México. Ella ya vivía con su pareja, ya me lo quería presentar, ya se iban a casar, y visité en Semana Santa la Ciudad de México con mis tres hijos, y ella me decía, la ciudad está sola, es el mejor momento para visitar la Ciudad de México. Yo le dije, me engañaste, o sea, la Ciudad de México está llena, no es posible que esto esté vacío. Y me dice, bueno, es que se fue la mitad de la ciudad. Y ya, bueno, total, regreso a Monterrey y me acuerdo que le dije a mi esposo, jamás me iría a vivir a la Ciudad de México. Y así lo dije en agosto del 2016. Y en octubre de 2016 le llega la oferta a mi esposo para mudarnos, para cambiar de trabajo, para tener una promoción.
y dije, Madre Santa, yo dije que jamás, y ahí vengo. Y no es un cambio radical porque estoy en mi cultura, en mi país, estoy a 1 hora 20 minutos de Monterrey, hablamos el mismo idioma, ¿qué problema podría ser? Pero yo sentía una angustia de estoy cambiando ese confort y esa seguridad, el espacio seguro de mis hijos y la comodidad de estar donde yo necesito y donde yo conozco. Entonces, cualquier cambio, por pequeño que sea, cualquier mudanza, cualquier, ahora sí, nuevo ambiente, nuevo territorio, pues es como dejar, soltar un duelo y un renacer, ¿no? Entonces, creo que me identifico, no tan grave como ella, pero sí me puede mucho leerla y sí me pongo en sus zapatos. No sé si ustedes, yo un día les preguntaba, oye, mudanzas graves, pues no hemos hecho mudanzas graves, como esas familias que cada 2 años cambian y cambian a países muy distintos. Yo creo que están hechos para ellos, son personas que han cambiado. Yo conocí a alguien aquí que de México, ser mexicana, se fue a Colombia, de Colombia se había ido a Argentina, de Argentina se había ido a Sudáfrica y de Sudáfrica ya viene de regreso a México. Entonces, ha aprendido y es la persona más feliz del mundo porque está diseñada, está creada para esos cambios y la felicito enormemente. Bueno, la siguiente, fíjense lo triste porque casi no habla de su padre, pero ya es el penúltimo relato y habla de una carta. En la familia de Natalia, en Buenos Aires, llega una carta y da una noticia. Dice, no supe de la muerte de papá el mismo día que ocurrió. La noticia llegó con retraso en un sobre blanco y pequeño con una estampilla de Bielorrusia y un sello. Dentro de una carta de la abuela Elena, escrita en un papel amarillento cuadriculado, con caligrafía temblorosa, por momentos inentendible y manchada de lágrimas, nos decía que papá había muerto. Y aquí hago un paréntesis, yo me estoy comiendo un poco la información, pero la vida en familia ya no fue la misma. Los papás tuvieron sus fricciones, ese fraude que vivieron, el quedarse sin un centavo, pues hizo que fuera como trastocando la mente de ellos dos. Y sin dar más detalles, la mamá dice, y mandé a tu papá a Bielorrusia. Entonces, el padre de Natalia regresa a Bielorrusia, vive con sus padres, que es el padre Pedro y la madre Elena, y ahí sigue su vida. Y aquí es donde volvemos al origen, ¿no? Está el papá, bueno, está Natalia enterándose que su papá había muerto. Y no se enteró, pues, el mismo día que ocurrió. Las noticias no llegaban tan rápido. El sobre, escrito por la abuela Elena, bajó del avión, recorrió Buenos Aires hasta llegar a la casa ubicada en el barrio de Colán, donde vivíamos por 4 años. El cartero deslizó el sobre de abajo de la puerta de esa casa que apenas unos meses atrás, mamá, mi hermano y yo habíamos dejado para mudarnos a otra. Un día mamá fue allá para recoger el correo y encontró la carta y la leyó. Imagínense, ya se habían mudado, la carta llegó a una dirección antigua que era la que tenía la abuela Elena en Bielorrusia, pero jamás iba a llegar como al destinatario hasta que la mamá Tamara fue a buscar nada más correspondencia antigua y leyó la carta. ¿Por qué la abuela Elena no nos habría llamado por teléfono para darnos esta noticia? Quizás estaba enojada con mamá. La culpaba por haber alejado a su hijo y a sus nietos de ella y de su patria. Papá había vuelto a Bielorrusia y se había quedado 2 años con sus padres en la casa de campo, donde murió pocos días después de que yo cumpliera 15 años, o tal vez poco antes de que yo cumpliera los 15. Es difícil saberlo. El sobre ya se perdió. No tengo manera de verificar la fecha en el sello. Ocurrió cuando regresaba de recoger unos tomates del huerto. La abuela Elena acostó la cabeza de su hijo en su regazo y esperó a la ambulancia. Pudo despedirse de él. El último aliento de papá rozó el pecho de su madre. Papá, ahora te imagino rodeado de ciervos que salieron del bosque. Los ciervos entraron a la casa de los abuelos, fueron a la habitación y circundaron la cama donde yacías. El líder de la manada puso su oreja sobre tus costillas y detectó que el aire no entraba en tus pulmones. Tu corazón estaba quieto. Entonces levantó el hocico, agitó los cuernos y golpeó el suelo con su casco. Los ciervos bramaron tan fuerte que los pájaros se elevaron de las ramas y vos amaneciste en otro lugar, papá, mientras anochecía en Gómez. Recuerdo que yo enceraba el piso de madera cuando mamá, con la cara desfigurada, estiró el brazo y me dio esa carta y el sobre roto. Mamá lloraba por el hombre al que alguna vez había amado, o tal vez por tener que darles esa mala noticia a sus hijos.
O quizá lloraba porque papá conoció una versión de ella que nadie más pudo ni podrá. Una mujer joven, ilusa, dulce. Tal vez lloraba porque era la tercera carta que recibíamos en Argentina, la tercera carta que anunciaba la pérdida de un ser querido. O lloraba porque en el instante en que leyó que mi padre había muerto, lo empezó a extrañar. Extrañó sus ojos azules, su barba, el olor que le quedaba en las manos cuando se sacaba los guantes de box que tanto le gustaba. O tal vez lloraba porque me vio limpiando el piso de madera. Intentaba dejarlo reluciente, pero era un piso viejo y ya nada podía mejorar su aspecto. Pero en verdad, no sé si lloraba por todo esto. Lo que sí sé es que mi madre lloró y yo no. ¿Qué tal? Híjole, Natalia, ¿qué nos querrá decir con esa frase? Lo que sé es que mi madre lloraba y yo no. Una niña de 15 años, ¿qué huellas le deja y qué huecos no nos transmiten la lectura? Ya tú como lector lo conectas con tus propias vivencias. ¿Hasta qué punto una carta sí te pudo haber dolido? ¿Hasta qué punto una carta pudo haber dicho tanto de ti o dejar tanto pendiente de ti? Y el último relato es hermoso y se llama El Arenque. El Arenque, fíjense en esta portada, fíjense en esta mujer. Hay una chica en un bikini con un arenque en la mano, un pez, y ella trae una sonrisa, bueno, simula una sonrisa y lo tiene sujetado con sus dos manos. Y así termina este bello libro, El Arenque. Al día siguiente de mudarme a la casa de mi madre, ella cae al piso mientras lava los platos. Se desploma lentamente, como si hubiera viento. Poco después empieza a sentir un hormigueo en las piernas. Andar sin ellas es el inicio de mi decadencia, dice tocándose las rodillas. Los médicos le diagnosticaron Parkinson. No tiembla tanto, aunque sus articulaciones se vuelven rígidas. Puede dar pasos hacia adelante, pero no caminar hacia atrás. Escribo porque no puedo tejer piernas más fuertes para mi madre. Escribo porque yo sí puedo caminar hacia atrás por ella. Narrar es alargar la lengua, elongar el presente para que se toque con la leyenda. Narrar es también tirar del hilo y deshacer un tejido. Me pongo las piernas de mi madre y camino con un anotador y una pluma, tambaleando hacia los recuerdos que le cuesta conservar y de los que apenas habla. Le pregunto a ella cómo le gustaría que comenzara a narrar su historia. Ella duda. Me pide que describa su foto preferida, la que le tomó un primo. Ella está en bikini, simulando un beso al arenque que tiene en las manos. Su vientre es plano. Aún no ha tenido hijos. Sus ojos reflejan el brillo del agua del Pripyat. Faltan 10 años para que explote la central nuclear. Mamá no sabe que su primo entrará a apagar el reactor. Mamá no sabe que no volverá a sumergirse en ese río. Mamá no puede saber que el pueblo donde nació se convertirá en un lugar deshabitado, ni que volverá a la casa donde creció y se encontrará con su nombre escrito en la pared y un mensaje del chico que la quería en secreto. Mamá no sabe que tendrá solo 20 minutos para estar ahí y llevarse las fotos de su familia escondidas bajo su ropa. Ella observará el techo roto, las tablas del piso levantadas, el árbol creciendo en medio de la cocina, el rosal sin podar, el aljibe sin agua, la cerca roída por los animales. Mamá no sabe que voy a correr para recibirla y me negará el abrazo diciendo, estoy contaminada, hija. Mamá no sabe que se irá del país con su familia y libros sobre Chernobyl que nos dicen lo que ella vio. Mamá ignora que ese cielo luminoso de verano que se recorta detrás de ella presagiará la catástrofe. Ahora que lo sabe, sonríe una sonrisa que podría confundirse con la mueca que hacemos antes de llorar. ¿Qué tal? ¿Cómo queremos ser recordados? Y ella está en la mejor foto de su vida porque le recuerda a la mujer que fue, la adolescente que fue. Pero en un futuro, la hija cierra el libro diciendo, en esa foto, mamá no sabía lo que iba a hacer ella. No sabía que iba a tener hijos, que iba a estar vendiendo la casa de su madre en ese pueblo contaminado, que iba a estar a unos 20 minutos de haberse alejado de esas lluvias y nubes contaminadas por la radiación. Y pues sobre todo, ahora que lo sabe, lo vuelvo a mencionar, la frase final es hermosa. Sonríe una sonrisa
que podría confundirse con la mueca que hacemos antes de llorar. Entonces, nunca se va a saber el sentimiento puro. Si estás delante de tu hijo, yo creo que siempre vas a mantener la cara en alto y vas a hacerle creer que todo está bien, cuando por dentro uno está con grietas al máximo potencial. Entonces, con esto termino, Lucierna. ¿Qué les pareció? Manitas levantadas, comentarios lindos, sensaciones, poético, prosa poética, una chica como ni primera novela ganadora del premio Novela Lumen 2024, que es la editorial Lumen, que pertenece a Penguin Random House. Es una casa editorial muy, muy famosa y estar en un sello así con su primera novela y haber ganado el premio, pues más reconocimiento tiene. Así que, pues hasta aquí llegamos por julio. Si me hacen el honor de acompañarme, volvemos el martes 5 de agosto con nuevos libros, acercamientos a otros escritores, otras sensaciones, puntos de vista y sobre todo que me platiquen qué hicieron en sus días de descanso, que se los tienen y los tenemos bien merecidos. Así que muchísimas gracias, Gilberto, Maye, Ángel, Moni, Conchita, por estar aquí. Si quieren decir algo, no les robo nada de tiempo, así que feliz de la vida los escucho. Cualquier comentario, sugerencia, queja, bien recibida ahorita antes de que le apague la cámara porque no las quiera escuchar. No, bienvenidos. Cualquier cosa, aquí estoy. Conchita, ¿quieres mencionar algo que abriste el micrófono? Sí, pues reiterarte mi gratitud por permitirme ser parte de este gran grupo y también decirte que es un halago escucharte, cómo Mm. narras los libros, porque no sé, me siento parte de la trama. eh, Expresar todo lo que siento en el momento en que lo vas narrando, pues sería muchísimo lo que ocuparíamos, pero lo vivo muy, muy de cerca. Muchas gracias. Ay, gracias a ti. Sí, es un libro también lindo. Hemos tenido de todo para opinar en los diferentes libros a los que los he acercado en estos meses. Y pues bueno, esperando dejar como una huella, una sensación, una pregunta constante en tu mente o una inquietud tal vez para escribir algo. Gracias, Conchita. Muchas gracias, Gilberto. Pues me despido. Encantada. Felices vacaciones. Regreso el 5 de agosto y espero verlos a todos ustedes aquí. Que disfruten y que tengan mucha salud en estos días. Gracias Gracias, Gracias. Feli. igualmente a todos. Hasta Bye. luego. Gracias a Gracias a todos. todos. Gracias. Bye. Bye.